Canal 2 Televisión San Antonio presenta Imago Mundi, la entrevista. Una semana más estamos con nuestro espacio Imago Mundi a través de Canal 2 de San Antonio, a través de Chilena FM de San Antonio. Y en esta oportunidad nos acompaña el doctor Elías Utrera, quien es académico e investigador del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. El doctor Elías es profesor asistente y su área de investigación tiene que ver con la biología celular y la neurobiología. ¿Y qué es lo que investiga? Estudios de los mecanismos celulares y moleculares del dolor. Doctor Utreras, muchas gracias por estar en nuestro programa esta semana. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para las preguntas que nos tenga, que nos pueda hacer. Dígamelo. Por supuesto, doctor. Bueno, primero que todo, me gustaría que nos hablase de su experiencia académica, de su estudio, cómo se relacionó finalmente con la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Bueno, haciendo una breve reseña, yo soy bioquímico, estudié licenciatura en bioquímica en la Universidad de Santiago. Posteriormente realicé mi doctorado en ciencias, en Convención Biología Molecular, Celular y Neurociencias en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, donde lo terminé el año 2006. Y posteriormente me fui al extranjero, al Instituto de Salud de Estados Unidos, al NIH, y ahí estuve desde el 2006 hasta el 2011, realizando una estadía postdoctoral. Luego terminé, bueno, cuando ya estaba haciendo mi estadía postdoctoral, empecé a trabajar con modelos para tratar de entender la participación de una proteína en distintos modelos relacionados con dolor. Y por lo tanto, desde ahí volví a la Facultad de Ciencias, donde postulé a un cargo de académico, y desde esa fecha hasta ahora soy académico de la Facultad de Ciencias. Bueno, efectivamente uno de los temas que usted domina tiene que ver con los mecanismos celulares y moleculares del dolor. Cuéntenos un poco por qué ese interés específicamente en analizar estas temáticas en torno al dolor. Mire, con respecto a esto, la historia igual parte, primero que nada, con respecto a la misma carrera que yo estudié, bioquímica. La bioquímica en sí es una carrera que nos enseña principalmente tratar de entender cómo funcionan los seres vivos. Por lo tanto, la idea de esta carrera fue formando mis ganas de estudiar realmente cómo funcionan los mecanismos relacionados con las distintas patologías. Por ejemplo, en mi tesis de doctorado, que la realicé en la Facultad de Ciencias, traté de entender el papel de una proteína en procesos relacionados con la enfermedad de Alzheimer. Haciéndolo muy simple, la enfermedad de Alzheimer es una muerte selectiva de neuronas que finalmente desencadena en una gran muerte de neuronas, que finalmente la gente empieza a olvidar cosas cotidianas, y finalmente las caras, los nombres y todas las cosas que aprendió durante su vida. Y lo que ocurre con respecto a esta proteína es que participa en distintos procesos con respecto a la actividad de las neuronas. Esta proteína está muy activa y por lo tanto cumple una función aberrante de las neuronas, que finalmente lo que va a desencadenar es que se mueran las neuronas. Entonces, después que terminé mi doctorado, me fui a realizar una estadía postdoctoral tratando de estudiar otras funciones de la misma proteína. Y ahí encontramos de que también es importante en el sistema nervioso periférico, no tanto como en el sistema nervioso central, donde se había estudiado una gran participación de esta proteína en otros procesos biológicos. Y ahí partió también en tratar de entender cómo esta proteína, que en sí, ahora lo puedo decir, una proteína quinasa, que es una proteína que modifica otras proteínas, cómo participa en los procesos celulares del dolor. Para hacerlo un poco más entendible, por ejemplo, yo siempre hago esta analogía, cuando uno quiere saber cómo funciona una radio, uno desarma la radio, ve los distintos circuitos, el volumen, la sintonía para ver las distintas radioemisoras, y por lo tanto uno tratando de entender
cada uno de los circuitos por separado, después puede volver a ensamblar la radio y que funcione bien. Lo que yo hago en el laboratorio es tratar de entender cómo participan muchas proteínas en distintos tipos de células en un proceso biológico que es la sensación de dolor, que en sí es el dolor, siempre uno tiene una connotación de que el dolor es algo negativo, pero el dolor es un mecanismo que han desarrollado los seres vivos para poder evitar el peligro. Y por lo tanto, si uno siente dolor, puede escapar de esas situaciones y puede de esta manera salvaguardar la integridad física. Pero cuando el dolor se mantiene por mucho más tiempo, ya cuando ya no hay un daño aparente y el dolor se mantiene, ya de por sí es una patología. Por lo tanto, hay que entender bien cuál es la participación de cada una de estas moléculas o cada una de estas proteínas o cada una de estas células que participan en este proceso para poder finalmente después, en el futuro, tratar de encontrar algún tipo de cura o algún tipo de tratamiento para algún tipo de patología especial. Claro, o sea, en este aspecto lo normal entonces es que el cuerpo sienta dolor, lo anormal sería no sentirlo. Exacto, exacto. Hay patologías en que la gente no siente dolor. Por ejemplo, se descubrió de que habían mutaciones en distintos genes que producen proteínas defectuosas, y por lo tanto esto se descubrió en una familia de personas en Pakistán que tenían problemas que no sentían el dolor y por lo tanto tenían muchas fracturas y seguían caminando, y eso finalmente le desencadena la muerte porque la gente no tiene esa protección. Por lo tanto, no sentir dolor es malo, sentir demasiado dolor también es malo, por lo tanto hay que tratar de encontrar un equilibrio. Como le digo, el sistema de sensaciones que uno recibe por la piel, por nuestros sentidos, se transforman en una información eléctrica que viaja a nuestro cerebro y nos dice exactamente cuál es el estímulo que uno está viendo, si es un estímulo frío, un estímulo calórico, un estímulo mecánico, algo cortopunzante. Esta información viaja a través de nuestras neuronas hacia la médula espinal y posteriormente hacia el cerebro, donde uno percibe la sensación del dolor. Y por lo tanto uno escapa o trata de evitar esa fuente que va a producirle dolor. Pero también el dolor sirve para reparar los tejidos. Por ejemplo, cuando uno anda en bicicleta, se cae, se quiebra un brazo, lo que hacían anteriormente, bueno, hasta el día de hoy lo hacen, es inmovilizar la extremidad que está dañada, para evitar que uno la mueva, para que finalmente el hueso se regenere por sí solo y se sane. Después de eso va a bajar la inflamación y se va a bajar la sensación de dolor, y por lo tanto el dolor sirvió para evitar utilizar esa extremidad que estaba dañada. En cambio, hay un paso entre el dolor agudo y el dolor crónico, que el dolor crónico se entiende como una sensación que va más allá de 3 meses, que uno sigue sintiendo dolor sin saber muy bien la causa, o sabiendo la causa el dolor persiste. Ese tipo de dolor neuropático, es mucho más difícil de entender, siendo que las mismas células y las mismas moléculas son las que participan, pero no se sabe bien cómo se interrelacionan entre ellas. Por lo tanto, ahí ya hace un poco la investigación que estamos tratando de entender ahora en el laboratorio. Claro, ahora en términos de salud, normalmente cuando uno tiene un problema de dolor de algún órgano interno o externo, lo que uno trata de buscar es calmar el dolor, pero normalmente la enfermedad permanece, y eso me imagino que es muy frecuente, ¿no? Por supuesto, por ejemplo, en cáncer. El cáncer, un tumor, las células del cuerpo se vuelven malignas y empiezan a dividirse descontroladamente, y por lo tanto un cúmulo de células empieza a formar un tumor sólido o que puede diseminarse a través del cuerpo. Esto finalmente va a interactuar con las terminales nerviosas, ya sea en la región exterior, que están inervadas en nuestra piel, o en los órganos internos, que también tienen inervaciones de neuronas que van a sensar estos estímulos, y por lo tanto esto va a producir dolor. Y las típicas drogas que se ocupan para el cáncer son drogas opiáceas, como la morfina, que va a inhibir la transmisión del dolor a nivel de la médula espinal. El problema de la morfina y de todas estas drogas opiáceas es que una vez que, bueno, son buenas para una cosa, pero son malas para otra. Uno también tiene receptores para estas drogas en el cerebro,
Por lo tanto, está todo el problema de la adicción a las drogas, de problemas de que la fuerza con que se une la droga a los mismos receptores endógenos que uno tiene, produce otros cambios secundarios y otros problemas, como náuseas, vómitos, constipación. Por lo tanto, en este momento tenemos algunas drogas que pueden inhibir y bajar el nivel de dolor, pero tienen distintos blancos moleculares, por lo tanto no se puede, es bueno para una cosa y malo para otra, por lo tanto es bueno estudiar cuáles son otras moléculas que son importantes en este proceso para ver si uno puede selectivamente inhibir su función y de esa manera interrumpir la señalización del dolor. Y en este aspecto, ¿se puede definir los dolores por tipos de dolores o existe un tipo de dolor? A ver, según la Organización Internacional para el Estudio del Dolor, que es una organización que se llama ISP por sus siglas en inglés, esta organización primero ha clasificado el dolor en 3 tipos de dolor. Está el dolor nociceptivo, el dolor inflamatorio y el dolor patológico o neuropático. El dolor nociceptivo es cuando uno pone la mano en una superficie caliente, por ejemplo en el horno prendido, y uno rápidamente retira la mano. Uno tiene receptores de alarma que cuando entran en contacto uno con esta fuente de dolor, uno rápidamente retira la extremidad o la región del cuerpo que está en contacto con estas regiones. Por lo tanto, este dolor es muy rápido y nos protege. El dolor inflamatorio lo expliqué un poquitito antes, que cuando hay una fractura, se produce una inflamación, y esta inflamación se mantiene durante todo el tiempo de que no se regenere el tejido, por ejemplo, en una caída, en una fractura, en un corte en la piel, hasta que ya la piel sane, baja la inflamación y baja la sensación de dolor. Y el dolor neuropático es el dolor que se mantiene por más tiempo y que no se conocen bien sus causas moleculares. Eso con respecto a las 3 grandes divisiones de dolor: nociceptivo, inflamatorio y dolor neuropático. Pero también, según su localización, existe el dolor facial, que ahí contempla varios tipos de dolor, como las migrañas, el dolor dental, los dolores temporomandibulares. Existe el dolor corporal, que puede ser ya sea por dolores de las extremidades, el dolor lumbar, el típico dolor que tiene una gran parte de la población mundial. Y también hay dolores a los órganos internos, o sea, cuando hay una inflamación del intestino, está este dolor inflamatorio que se produce por una irritación de moléculas que se liberan cuando hay una inflamación, y esto produce una activación de las fibras que están inervando nuestras vísceras, y por lo tanto existe el dolor visceral también, el dolor en las regiones más superiores. Por lo tanto, uno puede clasificar el dolor dependiendo del tipo de dolor o dependiendo de la localización y dependiendo de la fuente que está generando este tipo de dolor. Bueno, les comento que hasta ahora estamos conversando con el doctor Elías Utrera, quien es académico investigador del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Hoy día hablando del tema de los estudios de mecanismos celulares y moleculares del dolor. Delante usted, doctor, habló de una partícula o una enzima, me parece que es la que se asociaba con el tema del dolor. ¿Qué tanto cambió entonces la percepción que se tenía frente a este tema cuando efectivamente ustedes logran descubrir la relación entre ambos componentes? A ver, ahí tenemos que hilar un poco más fino. Primero que tenemos que entender de que cómo se transmite el dolor. Yo creo que eso es importante para explicarlo antes de hablar de esta proteína. A ver, nosotros tenemos un sistema nervioso central que está compuesto de las neuronas de nuestro cerebro y la médula espinal, y tenemos nuestro sistema nervioso periférico, que son otras neuronas periféricas que están inervando todo nuestro cuerpo y que son las encargadas de censar ya sea estímulos dañinos y no dañinos. Por ejemplo, nosotros cuando hace en las mañanas de invierno uno sale y está saliendo el sol y uno siente ese calorcito en la piel, está siendo sensado por estas mismas neuronas que van a transmitir estos impulsos térmicos o esta información térmica hacia el cerebro, pero también si estas neuronas son estimuladas con no sé, tomar quemarse con agua caliente, también se van a activar unas neuronas muy similares
que también son parte del sistema nervioso periférico, y eso va a transmitir la información al cerebro y van a decir, ok, me estoy quemando la mano con esta fuente, por lo tanto retiro la mano, y eso es muy rápido, esta manera de actuar. Entonces, en estas neuronas existen receptores que son moléculas, que son proteínas que van a estar en la superficie de los axones de estas neuronas. Y principalmente estos receptores son canales iónicos, muchos de ellos, que cuando se siente un estímulo, ya sea calórico o mecánico, esto va a transducirse en un estímulo eléctrico dentro de la célula. Por lo tanto, la neurona es un transductor. Si hay temperatura alta, se va a activar este canal iónico en la neurona, en la superficie. Esto va a abrir un poro dentro de la neurona y van a entrar iones dentro de la neurona. Estos iones, que son elementos cargados, van a entrar dentro de la neurona y se va a generar un potencial de acción, que es como se transmite la información en las neuronas. Entonces esto va a viajar muy rápidamente desde el lugar donde se estimuló, que puede ser la punta del dedo, hacia la médula espinal, luego al cerebro, y uno va a percibir, ok, me estoy quemando, o estoy sintiendo una sensación de frío, o me pegué un martillazo, o me corté con un cuchillo. Toda esa información viaja en estos impulsos eléctricos. ¿Dónde actúa la proteína que yo trabajo? Que es una quinasa. La quinasa es una proteína que modifica otras proteínas incorporándole un grupo fosfato. Entonces, lo que hace, y lo que descubrimos, es que esta quinasa es capaz de fosforilar estos canales iónicos. Por lo tanto, estos canales iónicos ahora, frente a un estímulo menor, se abren. Por lo tanto, nosotros descubrimos que la inflamación, que moléculas inflamatorias, cuando hay, por ejemplo, un martillazo, se genera una inflamación en el dedo. Y esta inflamación son moléculas que se liberan y que estimulan las neuronas que están inervando el dedo. Y ahí estas moléculas también van a estimular la actividad de esta quinasa, que es CDK5. Esta quinasa, al estar estimulada o a estar más activa, va a poder fosforilar proteínas en las neuronas, y estas fosforilaciones van a hacer que estos canales permanezcan más tiempo abiertos, se cierren más lento, y por lo tanto va a entrar más iones dentro de la neurona, se van a generar más potenciales de acción, y por ende finalmente se va a sentir más dolor. Entonces, nosotros hemos determinado que esta quinasa es importante, y al parecer en situaciones inflamatorias, esta quinasa está más activa, y por lo tanto, a nivel molecular lo que está haciendo está modificando la actividad de estos canales iónicos en las neuronas, y por lo tanto, si uno puede inhibir la actividad de esta quinasa, uno podría inhibir finalmente un tipo de dolor. Ese es como el resultado de nuestra investigación, que todavía estamos, como le digo, tratando de entender cómo funciona todavía, pero muy pronto todavía para hablar de algún tipo de analgésico. Pero Bueno, sí bien cauto en este sentido. sí, pero de todas maneras en el estudio ya entiendo que tratar, ¿no es cierto?, de manejar el tema del dolor. ¿Eso ustedes le quieren dar después una aplicación terapéutica, medicinal, ponerlo a disposición del campo de la medicina? Esa es la idea. Se supone que nosotros como científicos tratamos de ver las distintas evidencias, porque, por ejemplo, yo trabajo con esta proteína, tratando de entender su función en mecanismos celulares del dolor. Ya hemos visto que la inflamación es capaz de aumentar la actividad, sabemos que estas quinasas pueden fosforilar los canales en las neuronas, pero también esta quinasa, no podemos dar, por ejemplo, una droga que pueda inhibir la actividad de esta quinasa, porque en el sistema nervioso periférico funciona de esta manera, pero en el sistema nervioso central la misma proteína actúa para que las neuronas funcionen correctamente en otros procesos. Por lo tanto, tendría que ser, pensando en alguna aplicación en el futuro, tendría que ser algo local, o más que inhibir la actividad de esta quinasa, sería bloquear la unión a los sustratos que van a ser fosforilados en el sistema nervioso periférico, para poder bloquear la activación de estos canales, y por lo tanto la sensación de dolor, finalmente. O sea, yo creo que la idea es tratar de entender bien en cuáles procesos está participando, y posteriormente para poder bloquear específicamente en algunas de estas situaciones esta molécula.
Sí, bueno, ¿qué tan importante entonces para ustedes, por ejemplo, el manejo del dolor en determinadas patologías, determinadas enfermedades, sobre todo hablando de la calidad de vida de muchas personas que tienen enfermedades que son bastante complicadas, ¿no? Claramente eso es un problema. Yo creo que, a ver, aquí paso a contarte un poco lo que estamos haciendo, aparte de la investigación que desarrollo yo en la Universidad de Chile, con otros 4 investigadores de 4 universidades distintas, más uno de la Universidad Católica, de la Universidad de Santiago, de la Universidad de Concepción y de la Católica del Norte. Postulamos el año pasado a un proyecto asociativo para estudiar el dolor neuropático, bases moleculares del dolor neuropático. Los 5 investigadores, contándome, trabajamos en distintos aspectos del dolor y postulamos a un proyecto gubernamental de un núcleo milenio y nos ganamos el núcleo y ya estamos tratando de entender cómo cada uno de los blancos que estudiamos es importante para el dolor neuropático. Y la idea es que tratemos de entender tanto en modelos donde podemos estudiar esto en líneas celulares, en cultivos, en modelos animales, y también posteriormente ver si estos son relevantes o no en pacientes, porque la idea final de esta investigación es tratar de evaluar si esta quinasa o no, o si estos distintos blancos moleculares son importantes o no en el dolor de las personas. Por lo tanto, yo creo que sabemos que hay muchas proteínas o moléculas o células que son importantes en los distintos procesos biológicos relacionados con el dolor. Por lo tanto, yo creo que las terapias que se van a desarrollar o que se están desarrollando son terapias multifactoriales, porque al final es un gran número de procesos que van a estar cambiando. Por lo tanto, muchas moléculas van a estar involucradas. Y si uno ataca solamente una molécula, probablemente no va a atacar completamente el problema. Así que, por ejemplo, te puedo dar el ejemplo de cómo funcionan las drogas antiinflamatorias, que también sirven para el dolor, para una migraña, por ejemplo. Estas drogas lo que hacen, inhiben. Uno toma una droga sistémica, que puede ser un ibuprofeno, una aspirina, un paracetamol. Esta droga aumenta en el torrente sanguíneo y el torrente sanguíneo está llegando a todo el cuerpo, pero en la región, por ejemplo, en una migraña, las membranas que cubren el cerebro, que son las meninges, están inflamadas, porque se produce una liberación de moléculas que van a hacer que se genere una inflamación y se liberen muchas moléculas inflamatorias, entre ellas las prostaglandinas. Lo que hace estas drogas antiinflamatorias bloquean la actividad de la enzima que produce, o de una proteína que produce las prostaglandinas. Por lo tanto, uno al tomar esta droga antiinflamatoria, uno va a disminuir la producción de prostaglandinas, va a disminuir la inflamación, y por ende va a disminuir la estimulación de las neuronas sensoriales, y por ende finalmente va a disminuir el dolor. Por lo tanto, ahí estamos atacando globalmente la inflamación. Pero hay otras patologías que no son inflamatorias. Por lo tanto, estas drogas no sirven para ese tipo de patología. Por lo tanto, yo creo que lo importante es tratar de entender cómo varias moléculas pueden ser relevantes para un proceso y tratar de atacarlo multifactorialmente. Ahora en el campo más práctico, doctor, ¿qué tan recomendable a partir de todo lo que usted nos ha explicado entonces que uno se automedique para tratar algún dolor? No, yo creo que eso no es recomendado, claramente, porque muchas de estas drogas, como les digo, tienen efectos secundarios. Por ejemplo, la misma morfina puede inhibir el dolor a nivel central, pero también va a actuar en las neuronas de nuestro cerebro, produciendo adicción o otros problemas, todo lo que va a inducir el problema de la droga al unirse a sus receptores. Por lo tanto, yo recomiendo que si alguien tiene o padece de algún tipo de patología, vaya a un médico especialista que pueda darle un tipo de tratamiento. Mucha de la medicina tradicional es tratar de buscar la causa del dolor, pero también hemos visto que muchas de las patologías también pueden ser complementadas, el tratamiento con el tipo de nutrición, con el ejercicio, y con otros factores que pueden influenciar también en la calidad de vida de las personas.
Bueno, hablamos de medicinas más habituales como las que uno conoce, pero ¿qué opina usted, por ejemplo, de los tratamientos que se hacen, por ejemplo, con acupuntura, por buscar alternativas para tratar el dolor? ¿Qué tan efectivo puede ser aquello? Mira, es súper interesante lo que me preguntas porque no sé, este tipo de tratamientos se han utilizado por varios siglos atrás, por las culturas milenarias, y por lo tanto yo creo que el problema es que no se sabe mucho las bases moleculares. Yo creo que ya hay algunos estudios tratando de entender que cuando se pone una aguja en una región específica, se liberan moléculas que probablemente pueden inducir la disminución del dolor. Nosotros, delante te hablé de las drogas opiáceas. Nosotros tenemos un sistema, nuestro cuerpo tiene sistemas que producen un tipo de moléculas llamadas péptidos opiáceos endógenos, que son súper importantes para disminuir la sensación del dolor. Por lo tanto, es probable, aunque todavía no sé exactamente si la acupuntura u otro tipo de medicina no tradicional puede estar regulando los niveles de estos péptidos endógenos opiáceos. ¿Por qué te lo digo? Cuando uno hace ejercicio o cuando uno come algún tipo de comidas picantes o en otras situaciones donde uno, no sé, hay liberaciones de estas moléculas que van a disminuir la sensación de dolor y que van a generar una sensación placentera. Probablemente muchas de este tipo de tratamientos no tradicionales podrían estimularlas también. Así que es algo que hay un campo que para explorar ahí, cómo realmente funcionan este tipo de medicinas no tradicionales. Claro, hablamos de los péptidos que se pueden, digamos, utilizar si se estimulan, pero uno puede o el cuerpo reacciona automáticamente sin estímulos exteriores para que los péptidos actúen en contra de un dolor determinado. Sí, porque, a ver, explicando un poco la fisiología del dolor, uno tiene que primero sentir el estímulo y ese estímulo se va a transducir en un estímulo eléctrico en la neurona que posteriormente tiene que transmitirse hacia la médula espinal, y en la médula espinal existe neuronas que van a ser activadas y otras que van a ser inhibidas. Por lo tanto, los péptidos opiáceos endógenos actúan a ese nivel, cortando la información. Pensemos que nosotros somos, o que nuestro sistema nervioso es un circuito, que tiene un receptor en todas estas moléculas que están localizadas en la periferia de las neuronas, y cuando uno siente un estímulo calórico o mecánico, se transmite esta información, pero si uno corta la información que viene desde la periferia y no le llega la información a la médula espinal, uno claramente puede inhibir el dolor. Y esta inhibición proviene de unos centros, de unos grupos de neuronas que uno tiene antes de llegar al cerebro, que están en el tronco encefálico, y que, por lo tanto, la misma información que va ascendiendo hacia el cerebro, donde uno va a percibir el dolor, estimula estos centros para que ellos liberen estos péptidos a nivel de la médula, y por lo tanto la información que va llegando sea menor. Por lo tanto, yo creo que si hay, es súper interesante, por ejemplo, la meditación. Se ha visto que las personas que meditan pueden estimular una mayor secreción de estos tipos de péptidos endógenos opiáceos, y por lo tanto pueden bajar su nivel de dolor. Ahí está, quién sabe, las bases para poder entender, por ejemplo, los faquires cuando caminan por fuego o cuando se acuestan en una cama de clavo, que ellos pueden regular su nivel, su umbral de dolor a un nivel máximo. Así que yo creo que existen situaciones de que uno puede estimular. Por ejemplo, yo sé que cuando uno hace ejercicio, cuando ya llega a una etapa de hacer ejercicio, cuando ya empieza a sentir una sensación placentera, luego de haber quemado hartas calorías, y ya cuando está disfrutando hacer ejercicio, ahí se liberan estos péptidos que actúan inhibiendo el dolor, y aparte actúan a nivel central, generando una sensación de placer. En otras situaciones como en un orgasmo también se liberan estos péptidos y por lo tanto generan esas ondas en todo el cuerpo. Comer una comida picante o chocolate, ese tipo de situaciones o de estímulos puede generar la liberación endógena de estas moléculas. Bueno, ya en la parte final del programa, doctor Utreras, y en relación a todo lo que nos ha explicado en este programa, entonces, para quienes nos escuchan, ¿cómo debemos enfrentar a partir de ahora el tema del dolor?
Yo creo que lo primero, y también los insto a que puedan revisar nuestro sitio web, ahí salen varias charlas. Nuestro sitio web es www.minuspain.cl, tal como suena. Ahí salen varias charlas explicativas, cómo sentimos el dolor de una manera mucho más lúdica, mucho más clara. Ahí está la información del grupo que conformamos. Por lo tanto, yo creo que lo importante decirle a la audiencia es que primero se informe, porque es importante saber cómo uno siente el dolor. Por ejemplo, si uno tiene un dolor de cabeza, cuáles son las moléculas que pueden servir para eso, o mucha gente tiene un familiar o un conocido que tiene cáncer, tratar de entender cuáles son los tratamientos. Por lo tanto, yo creo que eso, es informarse primero y posteriormente visitar a un médico especialista para tratar de averiguar cuál es el tipo de dolor y cuál es la causa para poder tratar este dolor, pero no automedicarse, porque como les digo, existen muchos problemas secundarios, que puede ser buena una droga para un tipo de dolor, pero esa misma droga puede estar produciendo otros problemas en el cuerpo. Por ejemplo, las drogas antiinflamatorias pueden disminuir la inflamación, pero también pueden dañar nuestro hígado. Por lo tanto, es importante de que el tratamiento del dolor sea acompañado por información de un profesional de salud. Perfecto, doctor Utrera, le agradecemos mucho su participación en nuestro programa esta semana y sobre todo por el tema que nos ha traído. Finalmente le dejo este instante para que quiera usted referirse a algo que no le haya preguntado o que usted considere importante mencionarlo a modo de conclusión. Yo creo que vuelvo a partir o a comentar lo que dije al principio, que es importante el estudio de las distintas proteínas o células o circuitos neuronales que participan en los procesos dolorosos para poder desarrollar en el futuro terapias que sean efectivas. Por lo tanto, un mensaje que la gente crea que la ciencia es importante porque es la única manera que podemos avanzar. Por lo tanto, yo creo que eso es lo que debería cambiar, que nosotros como científicos tenemos que demostrar que somos importantes para una sociedad porque podemos desarrollar investigaciones que finalmente pueden ser importantes para poder bajar o para poder disminuir las enfermedades o las distintas patologías que pueden haber en los seres humanos. Por lo tanto, yo creo que insto a la ciudadanía, a la audiencia, a que valore realmente a los científicos que tiene. Perfecto, doctor Utrera, muchas gracias por haber conversado con nosotros, ¿eh? Muchas gracias a usted. Bien, pues hemos conversado esta semana con el doctor Elías Utrera, quien es académico investigador del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, hoy día con el estudio de los mecanismos celulares y moleculares acerca del dolor, con el cual concluye entonces nuestro espacio de esta semana. Como siempre, muchas gracias por su sintonía. Canal 2 Televisión San Antonio presentó Imago Mundi, la entrevista.